¿Conoces este puente? Quizás si has visitado la República Dominicana y su capital Santo Domingo, puede ser que lo conozcas, ya que es el puente que durante muchos años le había dado la cara a los visitantes cuando venían desde el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia la capital, y es todo un ícono de la arquitectura maquinista de la región del Caribe, además de ser una de las construcciones metálicas más emblemáticas de nuestro país, siendo un importante referente para Latinoamérica en su momento, de lo que la construcción de puentes a gran escala se refiere. Y puede ser que ya todo esto lo supieras, pero lo que estoy seguro no sabías es que a pesar de haberse construido este puente en el año 1955, su planificación data desde una época temprana de la colonia española en América, hace más de 500 años, y viene dada por una invasión de hormigas que en realidad era de Comegem, que obligó a cambiar la ubicación de la ciudad primera de América del lugar para evitar ser consumidos por esa plaga. Además de esto, fue testigo de eventos importantes para el país. Fue una pieza clave para la contención de las tropas norteamericanas durante la Guerra Civil de 1965, un francotirador desconocido que enloqueció a los gringos al punto de la total desesperación, y hoy en día está en el centro de la discusión sobre su reparación a causa de problemas estructurales y de mantenimiento que ha provocado el enfrentamiento entre profesionales muy capacitados, entendidos del tema, y a las opiniones de los llamados expertos que no dan pie con bola con las soluciones definitivas para reparar esta joya de la arquitectura y la construcción dominicana. Te presentamos el puente Juan Pablo Duarte, una pieza digna de estudio en todos los sentidos que usaremos como hilo conductor para explicarte cómo funcionan los puentes colgantes, el porqué de su ingeniosa solución estructural y, lo más importante, vamos a dar respuesta a cómo solucionar los problemas que hoy en día han sido toda una controversia y que, de la mano de los verdaderos expertos en el tema, hicimos una visita de inspección en colaboración con el canal hermano LACT Arquitectura de nuestro amigo y colega Luis Taveras. Te invitamos a dar like, compartir y suscribirte en nuestros canales, deja tus comentarios para leerte, y ahora sí, vamos con el plato fuerte a entrar al tema. Analízate esto. El puente Duarte, como también lo conocemos aquí en República Dominicana, está ubicado sobre el río Sama, el cual divide el municipio Santo Domingo Oeste del Distrito Nacional. La importancia de este río es que es uno de los pocos ríos que hay en el país que se pueden navegar a grandes distancias dentro de este en casi su totalidad, lo que hace del río Sama una de las principales líneas marítimas de comercio y entrada y salida de barcos a nuestra capital, desde la época de la colonización hasta nuestros días. Esto es lo que justifica la construcción del puente Duarte en el 1955, inaugurado el 17 de diciembre por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien vio desde un principio la necesidad de tener esa conexión entre dos de las partes más importantes de la capital por razones comerciales y estratégicas, tanto militares como marítimas, para poder desarrollar el comercio en el país. El puente Duarte es un tipo de puente colgante que tiene la ventaja de poder desarrollar grandes longitudes sin la necesidad de tener los cimientos dentro del río, lo que facilita su proceso de construcción. Tiene una longitud fuera de sus apoyos en tierra de unos 350 metros de proyección, una longitud considerablemente grande para cualquier tipo de puente de construcción tradicional, y tiene una altura desde la base del lecho del río hasta el tope del asfalto en la parte superior de unos 65 metros, lo que requiere de que sus materiales de construcción deban de ser prácticamente un 90% estructura metálica y el resto hormigón armado y asfalto. Su estilo arquitectónico corresponde a una técnica de construcción que no fue muy conocida, pero que sí tenemos importantes referencias arquitectónicas con lo que podemos compararlo. Este estilo es el llamado maquinismo, que fue una visual arquitectónica que se desarrolló durante la Revolución Industrial en los años 1830 a 1835, que definió todo ese aspecto de lo que hoy conocemos como estilo industrial.
pero se corresponde más con la iniciativa visual de que las estructuras metálicas son las que son protagonistas de las arquitecturas que se hacen en estos modelos industriales. La importancia de este estilo maquinista es que le daba mucha mayor importancia al resultado visual del uso del material bruto que constituía las estructuras y no se preocupaba tanto ni por el relleno ni las terminaciones de los otros materiales que se pudieran utilizar en el desarrollo del proceso de construcción, dejando así una arquitectura muy limpia y básica. Ejemplos como esto tenemos la Torre Eiffel y la Biblioteca Santa Genoveva, ubicadas ambas obras en París, y también el puente Golden Gate de San Francisco, California, ubicada en Estados Unidos en la costa oeste. Esta última siendo una de las principales obras arquitectónicas en la construcción de puentes en este estilo maquinista, que fue la que definió esta imagen emblemática para el proceso de la construcción de los puentes colgantes. Y aunque el puente Duarte no haya sido el primer puente que se haya construido en estructuras metálicas en el país, ni tampoco el más largo que se haya construido hasta la fecha, su importancia radica realmente en otros aspectos que vamos a analizar ahora. Al principio del video dijimos que el puente Duarte se había planificado desde la época de la colonia española en América. Y es que resulta que a la llegada de los españoles en el año 1492, el 5 de agosto de 1498, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la ciudad de Santo Domingo en la margen oriental del río Sama, y que luego sería trasladada por Nicolás de Obando en 1502 a la margen occidental. Este cambio de posición del primer asentamiento europeo permanente en América se debió a una invasión de hormigas, que en aquel entonces era así como se le llamaban a las termitas y comején. Y aunque no existen evidencias concretas de que haya sido la invasión de las hormigas lo que provocara el cambio de la ubicación de la ciudad de Santo Domingo originalmente, es la que más credibilidad tiene, ya que la teoría que se tiene sobre los huracanes que azotaban la zona en aquel entonces afectaría de igual manera ambas márgenes del río Sama, lo que le da más fuerza a la teoría de la invasión de las hormigas en esta zona. La razón principal de los europeos ubicarse en la margen este del río Sama es que los principales ingenios azucareros que se asentaron en la isla de Hispaniola se encontraban precisamente en la región este de la isla, haciendo que la ubicación en la margen este del río Sama fuera un perfecto punto de acopio para la embarcación de toda la azúcar que iba para Europa. Y que de hecho hoy en día el principal muelle de entrada de los cruceros y barcos a la ciudad de Santo Domingo a través del río Sama se encuentra en el puerto de Sanssouci, ubicado en la margen este de este río. Pero con el cambio de la ubicación de la ciudad de Santo Domingo hacia la margen occidental, esto obligaba a que las rutas de transportación del azúcar por tierra fueran más largas porque había que bordear la margen del río. Desde entonces se veía la necesidad de tener un puente que conectara ambas márgenes para no tener que hacer estas rutas tan largas y poder desarrollar así una mejor gestión de la gestión administrativa y supervisión de los ingenios. Tendrían que pasar unos 457 años para ver materializada la construcción del puente Duarte, que fue mandada a construir por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en el año 1955, y su construcción estuvo a cargo de la American Bridge Company, una compañía de firma privada de ingenieros civiles que estuvo a cargo de la construcción de muchos de los puentes en Estados Unidos y sus alrededores, además de también ser la empresa que construyó o ayudó a construir la Torre Sears, el Empire State y el Chrysler. Y fue la empresa también responsable de definir que el puente Duarte sea un tipo de puente colgante con algunas variantes y haciéndolo similar a otros puentes que ya la empresa había construido. Con tanta experiencia en el ámbito de la construcción de puentes de gran escala, no era una excepción que el puente Duarte tuviera cierto parecido a otras construcciones de puentes norteamericanos también. Y con la construcción del puente Duarte también se fomentó el desarrollo de la zona este de la capital, que hoy en día conocemos como Santo Domingo Este. Esto hizo que el puente se convirtiera en uno de los íconos arquitectónicos y de la construcción dominicana más importantes para todos los turistas que venían desde el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia la capital, dándole la bienvenida, y era el símbolo que identificaba que ya estábamos en Santo Domingo. 10 años después de su construcción, el 24 de abril de 1965, se produce uno de los eventos más importantes que por segunda vez se dan en territorio dominicano, que fue la segunda invasión norteamericana, en la cual el puente Duarte jugó un papel protagónico completamente indiscutible, que fue uno de los elementos fundamentales para la contención de las tropas norteamericanas
y evitar que éstas entraran a territorio dominicano, por lo menos no de inmediato. El 27 de abril de ese mismo año, las tropas norteamericanas intentaron hacer pasar tanques de guerra a través del puente Duarte para tomar la capital dominicana, pero fueron hábilmente contenidos por una torreta que se ubicó como forma de obstáculo desde una de las partes del puente para evitar que los norteamericanos entraran completamente, ubicándolos en el centro del puente y haciéndolo blanco fácil para los francotiradores que estaban escondidos en el edificio de Los Molinos, y hubo uno en particular que se escondió en el edificio de la incineradora dominicana, que desde su chimenea contuvo a todo el ejército norteamericano y los enloqueció, a tal punto de que el ejército invasor no sabía ni siquiera cuántos eran que le estaban disparando, y veían caer a sus soldados muertos sin ninguna razón, lo que hizo que uno de los tanques que intentó entrar disparara de manera alocada a uno de los tensores del puente Duarte ubicado en la parte norte de este. Y a pesar de que fueron afectados los tensores del puente, este no colapsó y mucho tiempo después fue reparado sin ningún problema, aunque los francotiradores fueron detectados y asesinados ese mismo día. Y ya entrándonos en la actualidad, el puente Duarte luce bastante deteriorado y ha sido también el foco de atención de muchas de las controversias de lo que hoy en día ocurre con el tema de los mantenimientos tan costosos que ha tenido y que a la larga no han dado pie con bola con la solución que debería de tenerse para que este puente pueda mantenerse firme y útil para los dominicanos. Y es que hay cierta controversia alrededor de lo que está ocurriendo hoy en día con el puente Duarte respecto al mantenimiento y reparación de las juntas de expansión de este, las cuales han venido presentando gran cantidad de problemas en el paso del tiempo y no se ha podido conseguir una solución que resuelva definitivamente la situación que hay con estas, alarmando a la ciudadanía que utiliza este puente a diario, pero más aún se ha creado una alarma mayor entre los profesionales que conocemos sobre cómo funcionan los puentes colgantes. Y es que a raíz de unas declaraciones dadas por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, este ha dicho que el puente Duarte tiene unos problemas en sus juntas porque se han robado las tijerillas que conforman el puente, algo que no coincide con el sistema de ensamblado y de construcción de este tipo de puentes y que dan justificación a la necesidad de que haya sido un puente colgante específicamente el que se construyera como una solución vial en este lugar. Es por esto que fuimos a visitar el puente para hacer una inspección visual y determinar cuáles son las verdaderas causas del problema que no permite que el puente pueda funcionar de manera efectiva. En colaboración con el canal de YouTube LACT Arquitectura de nuestro colega y amigo Luis Taveras, junto a otros profesionales de gran reconocimiento en este ámbito, quienes compartimos en La Peña Constructiva, un grupo de dominicanos profesionales asociados al área de la construcción, a quienes nos interesa resolver este tipo de problemas. Te dejo aquí el enlace para que puedas ver el video de esa visita que hicimos a través del canal LACT Arquitectura y puedas ver de una manera muy técnica las explicaciones que se dieron con respecto al diagnóstico de todo lo observado durante esa visita. Pero para poder entender mejor las explicaciones que dieron los profesionales respecto a la situación del puente, vamos a entender paso por paso en qué consiste un puente y por qué el del puente colgante es esta la decisión más favorable para la construcción de esta importante vía de comunicación en la ciudad de Santo Domingo. Es entendible que un puente es el resultado de la continuación de una vía de comunicación que es interrumpida por una condición geográfica en una zona específica, que simplemente no permite que la continuidad de esta vía de comunicación siga de la forma más suave posible para no complicar demasiado el tránsito sobre esta vía. Y dependiendo de las dimensiones de esta condición geográfica, los puentes pueden ser más pequeños o más grandes según sea su necesidad. Mientras más grande es el puente, no se pueden utilizar los mismos sistemas estructurales que cuando el puente es pequeño, porque mientras más material necesito para la conexión entre los puntos que están divididos por la condición geográfica, esto puede ser mucho más costoso y los procesos de construcción también más complicados. Y el tipo de puente que ofrece la mejor solución estructural para vanos muy grandes de luces que se deben de salvar, es decir, puntos de apoyos muy extensos que permiten vanos muy amplios para la conexión entre los elementos estructurales, es precisamente el puente colgante. Y cuando digo puentes estáticos es porque sí, también existen tipos de puentes que son dinámicos o móviles. Para la construcción de este tipo de puentes se necesita hacer lo siguiente. En el caso del puente Duarte, lo primero que se hace es preparar el terreno a ambas partes del río
para poder tener una zona firme en donde apoyarnos. Se concentran entonces la colocación de los núcleos principales sólidos, que son los que van a soportar toda la carga que el puente va a transmitir hacia tierra. Luego se colocan las estructuras primarias, que son los arcos principales, rigidizados como estructuras hiperestáticas, que serán las estructuras primarias encargadas de transmitir toda la carga a tracción que el puente va a soportar hacia los cimientos. Luego se colocan las estructuras hiperestáticas que compensan las cargas de movimiento lateral en la parte inferior del puente, lo que va a servir de soporte también para la confección de los tableros donde va a correr la carretera. Finalmente se colocan los tensores, que van a ir colocados desde los núcleos sólidos en base en tierra firme y que van a pasar por los arcos principales, logrando así que se forme en el centro una catenaria, que será uno de los puntos importantes de equilibrio para este puente, colocando un sistema de tirantes que van a mantener la forma de la catenaria siempre constante y que servirán también para rigidizar toda la zona de la contraflecha que se produce en el vano más amplio de este puente. Esto hace que el puente se divida en tres importantes zonas de transmisión de carga, como lo vemos en este gráfico, tomando en cuenta de que las zonas sólidas y las zonas de tracción se reparten de igual manera a ambos lados del puente, y en la parte central se produce la zona de tensión fuerte, donde se encuentran los tableros suspendidos en las mayores longitudes a salvar de la luz libre y donde se encuentra la columna de carga central. Es donde se produce todo el fenómeno de transmisión de carga de este tipo de puente colgante. Esta configuración del puente produce que en la parte central, que es donde se producen las principales transmisiones de cargas a tracción que van desde el centro hacia los extremos, se desarrollen dos sistemas de compensación de cargas que funcionan como si fueran sistemas de seguridad para garantizar la estabilidad del puente en todo momento. Y es la siguiente. La condición natural de deformación de cualquier elemento tipo viga, o sea de soporte horizontal, produce una deformación por flexocompresión que va desplazando las fibras de la parte central hacia los extremos en mayor proporción, que es proporcional a la carga que va recibiendo el puente en este tramo. Pero si la colocación de los elementos del puente en este centro se colocan a contraflecha, es decir, inversa a la posición de la deformación natural que llevaría el puente a su colapso, entonces la carga a recibir que defectaría el puente en su condición de uso máximo tendría que ser el doble de esta, lo que se constituye como una línea de protección principal para evitar que se colapse durante un uso determinado de este puente, donde los tirantes de los tensores principales jugarían en la catenaria un papel protagónico, ya que estos van a afinar la colocación del puente en esta parte, tal y como si fuera una guitarra que se estuviera afinando para un concierto. Y de hecho, esto último dicho no resulta ser nada más poético, sino también que es completamente funcional. Es el mismo principio con el que se fabrican las guitarras que conocemos de toda la vida. Y aunque ese sea un tema para otro video, la realidad es que comparten muchos de los criterios de construcción y fabricación entre un puente colgante y una guitarra. Tienen las mismas piezas, tienen los mismos elementos prácticamente funcionando de la misma manera. Pero esto al mismo tiempo hace de que los puentes colgantes sean elementos estructurales de gran ligereza, logrando así lo que es una compensación entre el peso propio y la capacidad de peso que pueden portar para poder pasar vehículos sobre este. Esto es lo que se conoce como el ratio, la capacidad que tiene un elemento estructural de soportar cierto peso de una magnitud considerable con relación a su peso propio. De hecho, esta misma característica que tienen los puentes colgantes de ser estructuras muy ligeras, conformadas con elementos estructurales que, aunque sean pesados, tienen una gran capacidad de portar cargas muy grandes en comparación con su peso propio, es muy semejante de cómo funcionan los huesos en el cuerpo humano, ya que el calcio, la composición ósea de la masa de los huesos, es considerablemente pesada, pero su porosidad es lo que lo hace completamente livianos, permitiendo así de que no colapsemos nuestro propio cuerpo a partir del peso propio del esqueleto, sino que al contrario, el esqueleto es la parte más ligera del cuerpo en cuanto a sistema se refiere. Y este fue precisamente el mismo principio que se utilizó para el diseño y la construcción de la Torre Eiffel en París, una de las construcciones arquitectónicas en metal más interesantes que se conocen a nivel mundial. Y nuestro puente colgante, el Puente Duarte,
comparte una gran afinidad con la Torre Eiffel, aunque no lo creas, y a diferencia de otros intentos de imitar a la Torre Eiffel que hemos tenido aquí en el país. Y continuando con la lógica de cómo funcionan los huesos en el cuerpo humano, el mismo fenómeno también se produce con los elementos de las juntas de expansión. Y se conocen así aquellos espacios en donde los elementos estructurales no se tocan entre sí, sino que se unen a través de un elemento que sea completamente compresible, que permita que por efectos de las temperaturas y los intercambios térmicos se produzcan dilataciones superficiales y longitudinales que agregan esfuerzos adicionales a los elementos estructurales que se soportan en el puente. De hecho, podemos asociar la función que tiene una junta de expansión con los huesos en el cuerpo humano también, ya que cuando los cartílagos y tendones se desgastan con el uso y con el desgarre a través del tiempo, sobre todo en el envejecimiento, esto produce una tendinitis y una artrosis, ya que con el desgaste de los cartílagos y los tendones, se tiende a que los huesos entre sí empiecen a chocar. Esto hace que el hueso sufra un desgaste muchísimo más rápido de lo habitual, causando estas afecciones, sobre todo durante la etapa de vejez de los seres humanos. De la misma manera, esto pasa en los puentes y es la principal característica de lo que se ha visto que ocurre con el puente Duarte en los últimos días. Y es que este fue el síntoma precisamente que pudimos notar durante la visita el pasado 27 de abril de este año, donde vimos y pudimos confirmar de que los tamaños de las juntas están demasiado cercas unas entre sí para trabajar en estos elementos estructurales tan grandes, teniendo inclusive una separación de apenas unos 4 centímetros, que habría que revisar de acuerdo a la observación que hizo el ingeniero Joel Neco y el ingeniero Alexander Holtinson, quienes son los especialistas que estuvieron a cargo de esa inspección visual aquel día. Dijeron que una de las características que tenemos que tomar en cuenta es que este desgaste de la junta de expansión, el neopreno, que es el material que hace la función de un cartílago, precisamente por su desgaste hace que las juntas entre sí choquen y vayan detrimentando el hormigón que entre ellas se unen, lo que provoca que se rompa la continuidad de la transmisión de la carga desde la parte central del puente hacia los apoyos de los extremos en los núcleos sólidos. Y esta precisamente es la razón por la cual las juntas de expansión en el puente Duarte han causado tanto problema durante tanto tiempo. Pero es que no coincide con lo que se dijo en aquel momento de que una de las razones de por qué las juntas estaban fallando se debía a la desaparición o hurto de las tijerillas que se encuentran en la parte inferior de las estructuras metálicas que soportan los vanos intermedios del puente, que llevan la carga desde los laterales entre la parte en el centro hacia el núcleo de sólidos, que va a pasar a través de los muelles y rótulas de contención, lo que se convirtió en el punto detonante de por qué la preocupación entre los profesionales que saben sobre este tipo de estructuras, que hiciera entender que esas declaraciones hechas por el ministro de Obras Públicas no tuvieran ningún sentido, ya que las juntas de expansión que están fallando se encuentran en la zona sólida del puente y no donde se encuentran las tijerillas, que es en el punto de transición entre las cargas de las tijerillas principales y de los sistemas estructurales centrales hacia los núcleos sólidos. Las rótulas que se encuentran ubicadas entre las estructuras metálicas en la parte de abajo que va hacia la parte de descarga, que sería ese núcleo de sólidos, se encuentran en perfecto estado, pero a esas tijerillas que se encuentran acá le han colocado unos parales verticales que transmiten desde los tableros la carga lateral excedente de la vibración por el paso de los vehículos directamente hacia las tijerillas, lo que no tiene ningún sentido porque estos elementos no tienen esa función de retransmitir esas cargas. Y es por eso que debajo del puente se puede inclusive registrar una diferenciación de las vibraciones que se producen por las cargas de impacto de todos los vehículos que van pasando por encima, que desarrollan una resonancia asónica que provoca precisamente ese descontrol entre la vibración de lo que pasa en el puente en la parte de abajo, que se traduce luego hacia la parte de arriba, desencajando las juntas de expansión y que han provocado con el paso del tiempo transmitir unas cargas que, diferente a las que deben de transmitir, se agregan al sistema estructural, a lo cual no están diseñados estos para funcionar.
De hecho, el principal detonante de todo esto es que en la parte sólida, lo que ha causado el problema de la dilatación en las juntas de manera innecesaria es precisamente por deslizamientos de tierra que han ido presentándose con el paso del tiempo, ya que solamente se le ha prestado atención en la parte de las estructuras metálicas, pero se ha descuidado completamente todas las galerías internas debajo de la zona de sólidos que se producen en el puente. De hecho, fue posible visualizar muchos de los deslizamientos de tierra y elementos estructurales que están fallando debajo del mismo puente en esta zona, que no tiene que ver en nada con el sistema estructural de las vigas metálicas y elementos de comportamiento que van desde la zona de transición hasta la zona del centro. Esto es lo que llama realmente la atención y hace entender de que no se ha tenido la delicadeza de ser objetivo con la inspección que han hecho los profesionales de otras áreas, otras instituciones públicas para dar con el problema. En definitiva, que fue posible determinar que las condiciones estructurales a nivel visual de lo que ocurre con la parte donde se encuentran las estructuras metálicas del puente se encuentran en muy buen estado y de hecho podrían mantenerse durante un buen tiempo todavía así, siempre y cuando se mantenga el mantenimiento de manera adecuada, dándole el tratamiento que se requiere a estas estructuras, a estos elementos metálicos, ya que se encuentran muy cerca del mar y requieren que sean eventualmente tratados con algún epóxico que proteja del desgaste del salitre para que el puente se mantenga todavía varios años más en funcionamiento de manera adecuada. Ya la parte donde se encuentran los núcleos sólidos hacia atrás, hacia donde ya el puente entra en contacto directamente con el suelo, debe de hacerse una revisión estructural y una recomposición de este suelo que se ha ido degradando con el paso del tiempo y que es la verdadera causa del problema que hoy en día podemos ver como la solución que no se quiere determinar y que muchos se han beneficiado por los altos costos que requiere estas reparaciones que realmente no son las que lleva el puente. De hecho, las recomendaciones finales en función de las conclusiones que dieron los expertos que hicieron la evaluación visual del puente en aquel entonces, que podemos ver en el video de LACT Arquitectura, fueron precisamente estas mismas, donde las condiciones del puente pueden recuperarse siempre y cuando se hagan las intervenciones adecuadas y no atacar el problema en los lugares donde no se encuentra, descuidando entonces otros espacios. Este puente está muy bien construido, pero requiere de que se le dé el tratamiento adecuado para que se mantenga y sea útil durante muchos años más. Y aunque en la actualidad el puente Duarte no es el único que ayuda a conectar Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, existen otros puentes que también ayudan a alivianar el tránsito en esta zona. Ya es un tema del problema del desarrollo del tránsito en la ciudad que provoca que sea obligatorio utilizar este puente y que deje muy poco margen de espacio en el tiempo para poder darle el mantenimiento que se requiere. Pero lo que sí es cierto es que este puente tiene una gran importancia y un gran valor arquitectónico y constructivo para nuestro país. No habrá sido el primero, no habrá sido el más grande, no habrá sido el más glorioso, pero tiene un gran valor histórico, patriótico y arquitectónico que ayuda a que las nuevas generaciones entiendan que las cosas que se hacen bien duran para siempre. Extendemos nuestro agradecimiento al ingeniero Joel Neco, al ingeniero Alexander Holtinson, al ingeniero Wilson Manzano y a los arquitectos Rafael Santos y Luis Taveras, quienes fueron parte de todo este proceso de desarrollo para hacer este video y para hacer la visita visual que ayudó a poder determinar cuáles eran las condiciones que hacían que este puente al día de hoy no se puede encontrar cuál es su solución para su total reparación, pero que hoy en día esperamos que a partir de estas iniciativas las autoridades tomen en cuenta lo que estamos denunciando para que podamos tener la tranquilidad de que ese puente ayudará a seguir conectando ambas ciudades como si fuera el primer día. Espero que el video te haya gustado y que te haya servido de algo, y como siempre te digo, no olvides dar like, compartir, suscribirte a nuestro canal, comenta en la caja de comentarios todo lo que quieras decirnos. Puede ser que haya mucha información que se nos haya quedado, pero que con gusto volveremos a compartirla para ti. Así que ya tú sabes, nos vemos en el próximo video. Como siempre te digo, analízate esto.